en la fría oscuridad de una base aérea secreta, donde el silencio pesa más que cualquier motor rugiente, un gigante dormía. No era un gigante común, sino uno forjado con la ambición humana de dominar los cielos y burlar la muerte misma. El F-117 Nighthawk, el primer avión furtivo operativo del mundo, parecía invencible. Su diseño revolucionario le permitía desaparecer ante el radar como si fuese un fantasma en la noche. Pero incluso los fantasmas pueden ser cazados, y ese vuelo silencioso estaba a punto de enfrentarse a una realidad brutal que nadie había anticipado. Hace décadas, este caza sigiloso representaba el pináculo del ingenio militar estadounidense. Su estructura angular y revestimiento especial desafiaban las leyes de la detección electrónica. Los pilotos que lo tripulaban eran considerados élites en una danza mortal donde ver sin ser visto era la clave para sobrevivir. Sin embargo, no fue solo su tecnología lo que lo hizo legendario. Fue también una historia oculta entre sombras y secretos olvidados que terminó por marcar su destino. Lo sorprendente es cómo un proyecto tan avanzado pudo ser vulnerado por algo tan inesperado como errores humanos, combinados con decisiones políticas erráticas. En medio de operaciones encubiertas y conflictos internacionales al borde del abismo nuclear, alguien decidió ponerle límites a esta ave nocturna imparable. Cortar sus alas en sentido figurado y literal. ¿Qué llevó a detener uno de los programas más caros e innovadores? ¿Cómo se pasó del orgullo tecnológico a convertirlo en chatarra antes de tiempo? La respuesta no yace únicamente en fallas técnicas o problemas logísticos. Hay una compleja red tejida por intereses estratégicos opuestos dentro mismo del aparato militar. La historia comienza mucho antes de que el primer prototipo tocara pista para despegar hacia su misión inaugural. Desde sus inicios, el F-117 fue envuelto en capas impenetrables de secretismo absoluto. Ni siquiera muchos oficiales superiores conocían todos sus detalles. ¿Por qué? Su valor radicaba tanto en sorprender al enemigo como protegerse contra filtraciones internas o sabotajes externos. Esa aura casi mística alimentó mitos sobre misiones imposibles, cumplidas bajo fuego enemigo intenso, sin sufrir daños ni bajas significativas. Pero detrás del velo brillante había tensiones crecientes entre diferentes ramas militares competidoras por recursos limitados durante años cruciales, para definir hegemonías globales tras la Guerra Fría emergente. Algunos sectores veían al Nighthawk como indispensable palanca estratégica, mientras otros cuestionaban si valía realmente cada dólar invertido frente a otras prioridades tecnológicas emergentes, drones autónomos, misiles hipersónicos o sistemas espaciales avanzados empezaban a reclamar protagonismo e inversión financiera. Los relatos oficiales celebran triunfos espectaculares como las incursiones durante la Guerra del Golfo, donde penetró defensas antiaéreas aparentemente imbatibles con precisión quirúrgica. Pero pocos conocen las intrigas internas donde informes técnicos confidenciales alertaron sobre vulnerabilidades explotables por enemigos atentos, especialmente después cuando fuerzas yugoslavas lograron derribar uno con armas convencionales, generando debates intensos sobre su viabilidad futura. Ese episodio marcó un punto crucial porque quebró esa sensación invulnerable alrededor del Nighthawk, provocando dudas severas dentro del Pentágono acerca de continuar financiando vuelos costosos bajo riesgo creciente frente a nuevas amenazas emergentes capaces ya no solo de detectarlo, sino también destruirlo eficazmente gracias a avances tecnológicos antifurtivos, desarrollados clandestinamente fuera de Estados Unidos. Por otro lado, existían presiones geopolíticas inesperadas. Algunos aliados preferían reducir dependencia tecnológica exclusiva americana, fomentando programas conjuntos alternativos, menos restrictivos políticamente. Además, hubo filtraciones mediáticas circunstanciales que erosionaron parte significativa del secretismo necesario para mantener ventajas competitivas absolutas frente a potencias rivales cada vez más decididas a igualar o superar esas capacidades furtivas
inicialmente exclusivas estadounidenses. En medio de ese escenario turbulento surgió entonces la orden tácita pero firme. Limitar operaciones activas clasificadas relativas al F-117 hasta minimizar riesgos financieros y diplomáticos, derivando esfuerzos hacia plataformas futuras consideradas más seguras respecto a impacto estratégico inmediato, aunque todavía no plenamente probadas ni desplegadas masivamente. El desenlace resultó dramático para quienes amaban esa máquina concebida casi artesanalmente por ingenieros visionarios empeñados en romper paradigmas aerodinámicos tradicionales, aplicando matemáticas complejas junto con materiales compuestos revolucionarios, nunca antes empleados masivamente en aviación militar convencional. Sin embargo, cortar alas significa también reconocer fragilidades ocultas tras apariencias perfectas. Aceptar sacrificios tácticos necesarios, aunque duelan profundamente dentro comunidades profesionales, acostumbradas a celebrar victorias épicas, siempre desde alturas inaccesibles para otros mortales comunes terrenales, limitados por gravedad física pero tambaleantes frente a fuerzas invisibles, llamadas política interna, interés económico, competencia industrial, espionaje tecnológico, corrupción burocrática, brechas humanas, fallos éticos. Así quedó atrapada aquella leyenda voladora entre dos mundos opuestos. Inspiración tecnológica, sublime, versus cruda realidad pragmática, impuesta desde arriba, sin margen real discusión abierta pública. Ni elección democrática alguna posible dado contexto seguridad nacional extrema, donde todo debe mantenerse hermético aún sacrificando potencial sobresaliente futuro prometedor terreno innovación, disruptiva hoy tantas veces reivindicado, retrospectivamente pero demasiado tarde. Esta es pues, una narración fascinante cargada tensión palpable momentos decisivos, iluminada luces tenues reveladoras, detrás cortinas, acero plata carbono. Conforman esencia misma héroe caído convertido. Símbolo paradojal lucha constante equilibrio, imposible lograr progreso sin dejar atrás humanidad vulnerable. Atrapada redes complejas intereses cruzados, luchas poder globalizadas siempre dispuestas. Apagar llamas brillantes nacientes, condenándolas olvido eterno, sepultándolas silenciosamente, bajo montañas papeles clasificados archivos, secretos, inaccesibles, salvo rarísimas excepciones. Contarte cómo le cortaron las alas al Nighthawk es abrir ventana profunda, mirar alma frágil gigantes modernos, cuyo vuelo depende tanto ciencia exacta, imaginación férrea, voluntad indomable. Circunstancias azarosas, conspiraciones, imperfecta naturaleza humana, enfrentándose eternamente desafíos insondables. El F-117 Nighthawk no es solo una aeronave, es la encarnación de un sueño que combina ciencia exacta, imaginación férrea y voluntad indomable. Su vuelo dependía de cálculos precisos, pero también de una intuición casi artística. Sin embargo, su historia no es únicamente la de un éxito tecnológico. También está marcada por circunstancias azarosas, conspiraciones y la imperfecta naturaleza humana enfrentándose a desafíos insondables. Desde sus inicios en los años 70, el F-117 fue envuelto en un halo casi mítico. Diseñado para ser invisible al radar, su estructura angulosa parecía más sacada de una película de ciencia ficción que del arsenal militar tradicional. Pero detrás de esa apariencia futurista había ingenieros y pilotos que sabían que cada línea, trazada en su fuselaje, podía significar la diferencia entre pasar desapercibido o convertirse en blanco fácil. Una anécdota crucial ocurrió durante las pruebas iniciales, cuando uno de los prototipos sufrió graves problemas con su sistema de control computarizado. Este sistema era vital para mantener el avión estable debido a su diseño poco convencional. Los expertos tuvieron que modificar algoritmos complejos para evitar que se volviera incontrolable en pleno vuelo. Esa experiencia mostró cuán delicado era ese equilibrio entre tecnología punta y riesgos inherentes.
Pero incluso con esas dificultades superadas, el verdadero desafío llegó desde fuera. ¿Cómo proteger esa maravilla tecnológica frente a enemigos cada vez más sofisticados y atentos a cualquier vulnerabilidad? En 1999, durante la operación Allied Force sobre Yugoslavia, el mundo presenció algo inesperado. Un F-117 fue derribado por primera vez en combate real. Ese evento marcó un antes y después porque puso al descubierto las limitaciones del sigiloso cazador nocturno cuando se enfrentaba a tácticas adaptativas y sistemas antiaéreos mejorados. El misil tierra-aire S-125, Neva Pechora, logró interceptarlo gracias a una combinación estratégica. Usar radares antiguos modificados para detectar señales residuales del Nighthawk y lanzar ataques coordinados justo cuando menos lo esperaba. La caída del F-117 no solo fue una pérdida material sino simbólica. Abrió debates intensos dentro del Pentágono sobre si seguir apostando ciegamente por tecnologías invisibles o reorientar recursos hacia otras áreas como guerra electrónica o capacidades ofensivas más tradicionales. Algunos oficiales argumentaron que aquella derrota demostraba la inevitable evolución tecnológica adversaria. Había alcanzado ya puntos críticos donde ninguna nave podía considerarse completamente invulnerable. Esta situación recordó casos históricos donde avances revolucionarios encontraron límites prácticos imprevistos, como cuando los acorazados fueron desplazados por portaaviones tras demostrar estos últimos superioridad táctica indiscutible durante la Segunda Guerra Mundial, o cuando las armas nucleares cambiaron radicalmente conceptos estratégicos, pero trajeron consigo nuevas amenazas globales difíciles de gestionar y, en paralelo, existieron también factores humanos determinantes. Filtraciones internas revelaron detalles técnicos sensibles e incluso hubo sospechas sobre espionaje industrial que pudieron facilitar ajustes rápidos por parte de enemigos potenciales para explotar debilidades detectadas en secreto, hasta entonces desconocidas públicamente. Sumemos además errores tácticos puntuales cometidos durante aquel operativo bélico específico. Decisiones apresuradas bajo presión llevaron a exponer rutas previsibles o momentos vulnerables justo frente a defensas enemigas preparadas minuciosamente para neutralizar justamente ese tipo particular de amenaza aérea furtiva, como resultó ser el Nighthawk. No obstante, esta caída dramática no significó el final inmediato ni total del programa, ni mucho menos olvidarlo como pieza clave dentro del desarrollo aeroespacial militar moderno. Muy al contrario, sirvió como lección aprendida para rediseñar doctrinas operacionales, integrando mayor cooperación interarmas, implementación avanzada e inteligencia artificial analítica, capaz de anticipar movimientos hostiles, con mayor precisión e inversión acelerada en nuevos modelos stealth, aún más sofisticados combinando materiales absorbentes con geometrías refinadas evitando repetir errores previos evidenciados aquel día crucial. De hecho, después siguieron programas análogos inspirándose directamente en experiencias recogidas, tanto técnicas como estratégicas extraídas, precisamente tras aquella humillante experiencia pública donde le cortaron las alas literalmente al insuperable cazador nocturno americano, símbolo máximo, hasta entonces invencible, intangible prácticamente ante ojos rivales tecnológicos contemporáneos emergentes, lentamente capaces de desafiarlo exitosamente, sin necesidad de recurrir fuerza bruta exclusivamente sino ingenio. Combinado adaptación constante, entorno cambiante infalible, realidad, guerra moderna. Multidimensional compleja llena matices impredecibles, difícil gobernar totalmente factor humano presente siempre latente, entorpeciendo idealizaciones puras científicas frías, rigurosas planificaciones. Perfectas hechas escritorio laboratorio simuladores, computadora última generación. Así pues, entender cómo le cortaron las alas al Nighthawk requiere apreciar ese entramado fascinante, mezcla irresistible, donde
convergen saber científico riguroso, creatividad desbordante, tenacidad humana, brutalmente golpeada acaso despierta, finalmente reconociendo límites mortales, pese a aparente invulnerabilidad, digitalizada perfecta, soñada madurada décadas atrás. La historia de cómo le cortaron las alas a un Nighthawk F-117 es un relato que desafía la idea de invulnerabilidad tecnológica. Un episodio donde la sofisticación digital y la brutal realidad se encontraron en el campo de batalla. Este avión, diseñado para ser invisible, una sombra perfecta en los cielos nocturnos, había sido el símbolo máximo del avance militar. Sigiloso, veloz y casi intocable. Pero incluso las máquinas más perfectas pueden tener puntos débiles. Y esa noche fatídica, esos límites mortales quedaron expuestos frente a todos. El F-117 fue concebido bajo principios revolucionarios. Su estructura angular estaba diseñada específicamente para desviar las ondas radar, haciendo que los sistemas enemigos apenas pudieran detectarlo. Durante años operó como cazador silencioso en operaciones secretas, llevando misiones cruciales desde el Golfo Pérsico hasta Kosovo, sin prácticamente ser visto antes de atacar. La confianza depositada en su tecnología era absoluta. Pilotos y estrategas creían estar ante una máquina casi mística capaz de atravesar cualquier defensa aérea sin sufrir daño alguno. Pero todo cambió durante la guerra en Yugoslavia en 1999. Las defensas antiaéreas yugoslavas no eran tan modernas ni avanzadas como aquellas contra las que el 117 había volado anteriormente. Sin embargo, contaban con algo inesperado: ingenio humano combinado con paciencia y adaptación rápida a tecnologías antiguas pero efectivas. El sistema S-125, Neva Pechora o SA-3 Goa. ¿Un misil tierra-aire soviético? Sus operadores tenían claro que no podían enfrentarse al enemigo solo con equipo moderno, sino también con tácticas poco convencionales. En ese contexto apareció Vladimir Zelenkovic, un oficial yugoslavo encargado del escuadrón antiaéreo, encargado específicamente de cazar al fantasma invisible. Una parte esencial del plan consistió en modificar ligeramente los procedimientos estándar para aprovechar cualquier pista que pudiera revelar la presencia del E-117. Minimizar emisiones electrónicas propias para evitar alertar al enemigo. Usar radares antiguos ajustados manualmente para detectar ecos débiles reflejados por superficies no completamente absorbentes. Coordinar disparos grupales sincronizados desde diferentes posiciones geográficas, creando una red letal. Lo increíble fue cómo estas acciones simples lograron lo impensable: interceptar y derribar aquel avión que se suponía indetectable e invulnerable. El 27 de marzo de 1999 marcó un punto decisivo cuando uno de estos misiles alcanzó directamente al Nighthawk, pilotado por el teniente coronel Dave Selko, durante una misión sobre Serbia Central. El impacto obligó a Selko a eyectarse rápidamente mientras su avión se desplomaba lentamente hacia tierra firme. Este evento reverberó inmediatamente entre expertos militares y analistas internacionales, porque mostró claramente que ninguna tecnología está exenta del riesgo, ni puede garantizar inmunidad total contra amenazas adaptativas o circunstancias imprevistas. Además revelaba que detrás de cada aparato hay siempre seres humanos capaces tanto de crear maravillas tecnológicas, como también encontrar formas creativas para vencerlas mediante audacia y conocimiento profundo del entorno operativo. Un detalle fascinante es cómo este incidente impulsó luego cambios significativos dentro del Pentágono acerca del uso estratégico futuro del stealth technology. Se comenzó a desarrollar nuevas doctrinas basadas no únicamente en mejorar aspectos técnicos como materiales absorbentes o diseño aerodinámico, sino también considerando factores humanos, tanto propios como enemigos, enfatizando
entrenamiento especializado orientado hacia posibles escenarios donde perder esa ventaja podría ocurrir. Por otro lado, quedó claro que lo digitalizado perfecto soñado décadas atrás requería complementariedad constante con inteligencia emocional aplicada sobre terreno real. Saber cuándo arriesgarse o retirarse. Evaluar correctamente señales dispersas aparentemente insignificantes pero claves. Mantener flexibilidad táctica evitando caer presos dogmáticos detrás solo números o simulaciones computacionales frías. Esa derrota momentánea sirvió además para humanizar aún más la figura mitificada alrededor del F-117 Nighthawk, convirtiéndolo no solo en una máquina poderosa, sino también vulnerable ante errores propios u oportunidades ajenas bien aprovechadas. El testimonio posterior tanto del piloto sobreviviente como sus adversarios confirmó respeto mutuo basado precisamente en esta cruda verdad compartida por ambos lados. Si bien entrenamientos dispares existen, sí, hay espacio común donde se reconocen capacidades humanas fundamentales, tales como valentía bajo presión extrema e innovación rápida frente al peligro inminente. Para quienes siguen observando esta historia, desde la distancia queda entonces una enseñanza clara acerca del equilibrio dinámico entre avance tecnológico ilimitado versus limitaciones inherentes, derivadas justamente porque somos criaturas hechas carne, además circuitos electrónicos, seres capaces tanto destruir cuanto construir mundos enteros, según decisiones tomadas bajo incertidumbre permanente. Esta paradoja permanece latente hoy día, mientras avanza nueva generación armamentística, integrando inteligencia artificial, avanzada junto a sensores cada vez más precisos, tratando así anticipar movimientos enemigos sin depender exclusivamente solo intuición humana, aunque nunca reemplazándola plenamente dado factor imprevisible, siempre presente llamado vida misma. Así pues, aquella noche oscura, cuando cayó uno solo entre muchos águilas nocturnos, supuso mucho más allá pérdida material tangible. Representó momento fundacional reconociendo finitud mortal, incluso dentro sueños tecnológicos largamente acariciados por generaciones militares, empeñadas incansablemente, buscando dominar cielos invisibles pero jamás eternamente indemnes ante desafío humano persistente. El Nighthawk F-117 era más que un avión, era una leyenda envuelta en misterio. Un prodigio tecnológico diseñado para desafiar las reglas del combate aéreo. Su silueta angulosa y sus superficies planas parecían sacadas de una película de ciencia ficción, pero detrás de ese diseño había cálculos matemáticos precisos y materiales revolucionarios. Durante años, su capacidad para evadir radares lo convirtió en un fantasma en el cielo. Sin embargo, como toda leyenda, tenía sus vulnerabilidades ocultas. Para comprender cómo le cortaron las alas a este coloso invisible, hay que considerar primero la naturaleza misma de su tecnología furtiva. El F-117 no dependía únicamente de la velocidad o maniobrabilidad para sobrevivir en combates. Su verdadero poder residía en su sigilo absoluto frente a los sistemas radar convencionales. Esto se logró gracias a la forma geométrica que desviaba las ondas electromagnéticas lejos de su origen y al recubrimiento especial absorbente de radar que cubría cada centímetro del fuselaje. Pero el genio tecnológico tiene límites cuando se enfrenta a tácticas ingeniosas adaptadas al entorno específico donde opera. En 1999, durante la guerra en Kosovo, ocurrió algo inesperado. Uno de estos aviones fue derribado por las fuerzas serbias usando tecnología mucho más básica. Un sistema soviético, SA-3GO, y una combinación cuidadosa entre inteligencia humana y uso tradicional del radar. Este hecho marcó un punto crucial porque demostró que no existe invulnerabilidad total cuando se combina conocimiento local con recursos aparentemente obsoletos pero bien empleados. Los operadores serbios estudiaron meticulosamente los patrones de vuelo del Nighthawk para anticipar sus rutas nocturnas sobre territorio hostil. Aprovecharon la limitación principal del F-117.
Aunque era muy difícil detectarlo con radares modernos diseñados para rastrear objetos grandes o rápidos, sus movimientos lentos y predecibles creaban ventanas aprovechables. Lo realmente fascinante es cómo utilizaron técnicas simples, pero efectivas para engañar a la aeronave furtiva. Modificaron ligeramente el modo operativo del SA-3 GOA, activando ráfagas breves e intermitentes que no alertaban automáticamente al piloto estadounidense ni desencadenaban contraataques inmediatos. De esta manera lograron captar señales indirectas reflejadas por pequeñas irregularidades térmicas o metálicas presentes, incluso en aviones diseñados para minimizar esas firmas. El escenario estuvo marcado por una mezcla inesperada entre avances tecnológicos sofisticados y tácticas humanas ancestrales, como paciencia extrema y observación detallada. Cuando finalmente apareció el destello fugaz capturado por los sistemas antiaéreos serbios, aquella noche oscura sobre Niš, la ciudad desde donde operaban, fue evidente que habían roto parcialmente el hechizo impenetrable del Nighthawk. Este evento tuvo repercusiones profundas dentro del ámbito militar internacional porque obligó a repensar conceptos enteros acerca de la guerra electrónica y defensa aérea moderna. Si bien Estados Unidos mantuvo intacto el dominio aéreo global, gracias a estas máquinas invisibles durante años anteriores, quedó claro que ningún sistema es infalible si se subestima al enemigo, ni se descuidan aspectos fundamentales como información táctica realista o adaptación constante ante nuevas amenazas. Además, abrió paso a debates intensos sobre coste-beneficio, ya que desarrollar tecnologías stealth implica inversiones millonarias, tanto económicas como humanas. Horas interminables diseñando prototipos imposibles hasta pruebas rigurosas bajo condiciones extremas, solo pueden justificarse si garantizan superioridad efectiva sin comprometer vidas innecesariamente. Por otro lado, surgieron cuestionamientos respecto al papel insustituible del factor humano frente al avance imparable de máquinas autónomas o semiautónomas, dominadas por algoritmos complejos, capaces incluso de tomar decisiones letales sin intervención directa e inmediata. La caída del F-117 sirvió como recordatorio contundente. Ninguna tecnología reemplaza completamente el ingenio táctico, ni la experiencia adquirida directamente sobre terreno hostil. Incluso tras aquel incidente puntual, hubo esfuerzos renovados por mejorar aún más las capacidades stealth, incorporando nuevos materiales compuestos aún menos reflectantes y optimizando software interno capaz de detectar posibles focos radáricos enemigos antes siquiera de entrar zona peligrosa mediante sensores avanzadísimos integrados con inteligencia artificial emergente, entonces incipiente pero prometedora. Sin embargo, nada podía borrar completamente aquella noche memorable, donde un avión diseñado casi artesanalmente, bajo estándares futuristas, encontró su límite frente a artimañas clásicas implementadas con precisión quirúrgica institucionalizada desde décadas atrás, cuando todavía predominaba otra era bélica, basada principalmente en cañones antiaéreos tradicionales, más rudimentarios, pero igualmente mortales si sabías usarlos correctamente. La historia demuestra así cómo las guerras tecnológicas son también guerras humanas. Victorias alcanzadas no solo con circuitos electrónicos, sino con voluntad férrea e intuición estratégica, desarrollada durante siglos, enfrentándose cara a cara contra adversarios, decididos a arriesgarlo todo confiando plenamente en habilidades propias, antes que depender ciegamente únicamente en máquinas invisibles, consideradas invencibles hasta ese momento exacto donde cobraron, fueron desafiadas exitosamente poniendo patas arriba paradigmas establecidos firmemente hasta entonces alrededor mundo militar contemporáneo moderno, basado mayoritariamente en superioridad aérea absoluta garantizada mediante vuelos furtivos indetectables. Ese episodio nos invita a reflexionar sobre cuánto pesan factores intangibles, tales como conocimiento profundo terreno enemigo, combinado con persistencia inquebrantable frente a aparente omnipotencia.
tecnológica, demostrando siempre existir grietas abiertas listas, aprovecharse para cortar alas, aunque sean invisibles. Mostrando así eternamente presente esa dualidad inseparable entre hombre-máquina tan vital hoy como ayer dentro tablero estratégico global. Ninguna innovación garantiza victoria segura sin mente humana, alerta, preparada, adaptativa frente a desafíos imprevisibles. El incidente que envolvió al Nighthawk AF-117 no es solo una historia sobre tecnología o un episodio aislado en la historia militar. Es una lección profunda sobre la relación entre el hombre y la máquina, sobre cómo la innovación por sí sola no dicta el destino ni garantiza el triunfo. Este avión, que durante años fue símbolo de superioridad tecnológica y sigilo absoluto, encontró su vulnerabilidad en un momento donde lo inesperado se volvió realidad. Fue entonces cuando quedó claro que ninguna maravilla técnica puede operar sin el ojo vigilante y la mente preparada del ser humano detrás del tablero estratégico. Este evento nos recuerda que, aunque las máquinas pueden ejecutar operaciones complejas con precisión asombrosa, dependen de quienes las diseñan, pilotan y controlan para adaptarse a circunstancias imprevistas. El hombre-máquina es hoy tan vital como ayer, porque detrás de cada avance tecnológico hay una mente humana alerta, capaz de interpretar señales inesperadas, analizar información fragmentada y decidir con rapidez ante situaciones cambiantes. Es esa combinación entre tecnología puntera y juicio humano lo que realmente define los resultados en el campo de batalla o en cualquier escenario competitivo. Pensar en el Nighthawk derribado nos lleva a reconocer también las limitaciones inherentes a toda creación humana. La perfección absoluta no existe. Siempre habrá márgenes donde lo desconocido pueda hacerse presente. Esto exige humildad constante frente a nuestras propias invenciones. Saber que lo construido puede fallar si no contamos con sistemas humanos robustos para anticipar riesgos y responder con creatividad ante desafíos nuevos. No basta tener la mejor herramienta si quien la maneja no está preparado para enfrentar sorpresas ni quebrantos tácticos. Por otro lado, este caso subraya algo esencial: la importancia del aprendizaje continuo dentro del equipo humano involucrado. Los errores o fracasos tecnológicos deben ser vistos como oportunidades para crecer, mejorar procedimientos y reforzar capacidades cognitivas tanto individuales como colectivas. Cada golpe recibido abre puertas para revisar supuestos previos e incorporar nuevas perspectivas estratégicas basadas en experiencias reales vividas bajo presión máxima. Asimismo, revela cómo incluso las tecnologías más avanzadas pueden caer víctimas de estrategias inteligentes, aplicadas desde posiciones menos sofisticadas, pero bien planificadas e impulsadas por determinación férrea. El adversario supo aprovechar debilidades aparentes, quizás detalles mínimos, pero críticos dentro del complejo entramado electrónico del F-117. Esto reafirma un principio básico: ningún recurso debe subestimarse ni confiarse ciegamente sin evaluación continua ni pruebas rigurosas empíricas. En definitiva, esta historia recalca cuán indispensable es mantener un equilibrio saludable entre dependencia tecnológica y desarrollo intelectual propio, en ámbitos estratégicos globales actuales donde nada se da por seguro ni permanente. La mente humana sigue siendo insustituible porque posee flexibilidad mental difícilmente replicable por algoritmos o mecanismos automatizados actuales. Capacidad para inventivar soluciones fuera de patrones preestablecidos cuando todo parece perdido. Sensibilidad para interpretar variables humanas impredecibles e incluso factores éticos o morales necesarios antes decisiones trascendentales. Recordar cómo le cortaron las alas al F-117 debería servirnos para valorar más profundamente ese rol irreemplazable del operario inteligente frente a cualquier dispositivo avanzado. Él observa señales sutiles antes inadvertidas. Cuestiona hipótesis estándar cuando convergen datos contradictorios. Actúa rápido pero reflexivo, justo cuando otros entran en pánico o paralizan análisis cruciales.
Es esa mezcla insustituible entre rigor técnico y agudeza cognitiva lo que marca diferencias decisivas. Así pues, podemos concluir que ninguna innovación tecnológica garantiza victoria segura sin acompañarla con mentes humanas, alerta preparadas adaptativas frente a desafíos imprevisibles continuos propios del tablero estratégico global actual. Nadie tiene cartas marcadas salvo disposición inquebrantable hacia mejora constante, integrando experiencia acumulada con nuevas metodologías emergentes, derivadas justamente de episodios como este mismo relato emblemático. Al final entenderemos mejor que los avances materiales son solo herramientas poderosas puestas al servicio de nuestra inteligencia colectiva dinámica, capaz siempre reinventar estrategias, ganar batallas futuras, aún invisibles hoy mismo. ¿Por qué? Así funciona realmente ese vínculo inseparable entre hombre-máquina, sin el cual ningún sistema puede sostenerse firme mucho tiempo, mientras cambian reglas juego mundial aceleradamente. En última instancia, aquel día, donde cayó el Nighthawk, funcionó como llamada alerta global, recordándonos nunca olvidar quién comanda realmente, cuando importan vidas presentes, decisiones críticas inmediatas. Somos nosotros mismos dotados espíritu creativo, capacidad de adaptación, resiliencia mental, necesaria a navegar incertidumbres constantes, mundo moderno complejo, interconectado, desafiante. Ningún aparato sustituye eso jamás, aunque evolucionen miles chips, sensores, software hasta niveles inimaginables futuros próximos. Queda claro entonces qué significa cortar alas aquí. Reducir confianza ciega, otorgada exclusivamente a dispositivos, dejando espacio prioritario al discernimiento humano consciente, responsable, crítico, imprescindible, manejar recursos extraordinarios. Brindados progreso tecnológico contemporáneo, solo así construiremos escenarios reales dominados no solo por potencia material, sino también sabiduría aplicada, visión estratégica integral, sustentada valores humanos fundamentales permanentes pese volatilidad entorno externo permanente. Esa reflexión final invita a cerrar cualquier argumento simplista acerca supremacía pura, máquinas olvidando papel crucial, persona entrenada, motivada, comprometida, ejecutando acciones concretas, salvaguardando éxito colectivo sostenible a largo plazo. Por eso, cada vez cobra mayor sentido cultivar habilidades blandas junto a técnicas, combinar ambas inteligencias complementarias, formando equipos capaces de enfrentar adversidades desconocidas, optimizando rendimiento conjunto mediante colaboración creativa, comunicación eficaz, aprendizaje mutuo permanente. De esta manera reconocemos plenamente nuestra responsabilidad individual, social, histórica presente, preservando esencia humana dentro evolución tecnológica impetuosa, asegurándonos nunca perder protagonismo activo e indispensable, creando futuro próspero, justo, equilibrado, inclusivo, aprovechando fortalezas únicas, irrepetibles, propias, naturaleza racional, emocional, espiritual, coexistiendo armoniosamente con innovaciones revolucionarias modificadoras realidades cotidianas. Ahí está verdadera clave: dominio, situación compleja, desafiadora, reflejada aquella impactante caída simbólica, paradigma aeronáutico legendario, llamado Nighthawk Fa-117, cuyos ecos resuenan todavía, enseñándonos constantemente valiosas verdades eternas indispensables, recordar, jamás ignorar, olvidarlas.